De nuevo, el día de hoy tenemos nuestro laboratorio número 4 y vamos a ver, entre comillas, ejercicios y vamos a hablar acerca del nivel de confianza. Bueno, estamos en la semana 4 y nos tocaría ver el tema evaluación de errores tipo B. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Lo primero van a ser ejercicios de lectura analógica, ejercicios de lectura digital, nivel de confianza, reporte de resultados. ¿Ya? Un modelo probabilístico de medición. ¿Ya? Recordando un poquito lo que ya habíamos hablado en las clases anteriores, todo el conocimiento sobre un mesurando se escribe completamente en una función de densidad de probabilidad. Como eh, deben recordar, vimos dos densidades de probabilidad, dos PDF, ¿cierto? Esta que es la plana y esta que es triangular. La plana hacía referencia a una sola lectura digital y la triangular hacía referencia a una sola lectura analógica. Entonces, de nuevo para recordar, digital tiene pantallita y analógico tiene una agujita. ¿Ya? Y la tercera, que es la que ya vamos a ver en la siguiente clase, es la PDF en forma de campana o la gaussiana. Esta se usa cuando tengo un conjunto de lecturas repetidas. Entonces, la próxima clase ya vamos a profundizar en este tema. ¿Qué nos dice acá nuestro amigo? Estas no son reglas firmes ni absolutas, sino pautas para el uso de PDFs en este curso. Entonces, si se acuerdan, nosotros dijimos que no había una ley o un trasfondo sobre por qué esto es mejor que otro, sino que esto es como una especie de estándar que nosotros elegimos para reportar y indicar nuestras mediciones. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, algo que no le haya quedado claro de las clases anteriores? Ya, entonces voy a seguir. Eh, Al final de la clase anterior hablamos de la incerteza estándar, o U, que depende de la PDF que yo ocupe y se determina de la siguiente forma. Si es la rectangular, la incerteza venía dada de esta forma, y si es la triangular, la incerteza venía dada de esta forma. Esta, que era la gaussiana, que no hemos hablado mucho, tiene esta expresión para la incerteza. Como bien sale acá, la vamos a ver en la clase número 5, o sea, la siguiente clase. ¿Ya? Entonces, ¿qué son los errores de tipo B? Que es lo que vamos a ver y vamos a hablar hoy. Utiliza el conocimiento que tiene sobre el proceso de medición y el instrumento que está utilizando. Por ejemplo, la incerteza asociada con la lectura de una escala o la incerteza asociada con la calibración interna del instrumento. Bueno, aquí ya vamos a dar un ejemplito para llevarlo a algo que no sea conocido. Y los errores de tipo A, si tiene un conjunto de lecturas repetidas del mismo mensurando que están dispersas, entonces evaluará la incertidumbre asociada con la dispersión. Entonces aquí yo, en los errores tipo A, son lecturas repetidas y en los errores tipo B, uno podría hablar acerca de que son errores relacionados a una sola lectura, ¿ya? Y entonces aquí además salen los dibujitos de una sola lectura digital, una sola lectura analógica, ¿ya? Entonces, el primer ejercicio, lectura analógica. Recuerda en este caso, tenemos el mismo lápiz Bic que vimos en la primera clase junto con la regla índice, cuando estábamos en la isla sin marcas de metro. El objetivo es medir la longitud del lápiz Bic utilizando la regla índice. Bueno, entonces, queremos medir el largo del lápiz Bic. ¿Alguien se acuerda cuánto le habíamos dicho que tenía que medir esto? ¿O cuánto habíamos llegado como a la conclusión que era nuestra mejor medida? 10, puso alguien. 10.3 puso otra persona. Ya. Entonces nosotros habíamos dicho 10.3, 10.4, pero cualquier medición que yo diga la tengo que explicar de alguna forma. Entonces, esta persona acá me dice, ¿cómo yo realizo la medición? Entonces aquí me dan una serie de pasos que yo tengo que seguir cuando yo quiera realizar una medición. Bueno, entonces, lo primero es identificar el tipo de lectura, analógica, digital u otra, selecciona la función de densidad de probabilidad apropiada y luego escribe la mejor aproximación a partir de la lectura de la escala. Entonces, nosotros en la primera clase
vimos cómo aproximar, entre comillas, vimos cómo tomar una medida que sea la mejor aproximada, ¿ya? A partir de la lectura. Ahora, en la siguiente clase vimos escribir el valor inferior y superior, o sea, veíamos qué valores podían ser posibles y qué valores no lo podían ser. Definimos como un intervalo respecto a la medida que nosotros íbamos tomando, que es lo que sale acá, ¿ya? Luego construíamos la PDF, estimamos la incerteza estándar y reportamos la medición. Entonces, este proceso lo vamos a realizar, ¿ya? Esto no tiene pantallita, entonces, es un tipo de lectura analógica. Bueno, luego la función de densidad de probabilidad asociada a una lectura analógica es la función de densidad de probabilidad triangular, ¿sí? Y la mejor aproximación que pusimos en este caso es 10.4. Si usted cree que puede ser otro valor, usted lo escribe, ¿ya? Si usted cree que, no sé, 10, 11, lo que sea, usted lo escribe, ¿ya? Como bien nos indican acá, puede ser discutible este valor, ya que depende de nuestro juicio. Esto ya lo habíamos hablado en extensión en las primeras clases, con extensión. Y aquí hay que recordar que la unidad que estábamos utilizando son los índices, ¿cierto? Que sale acá. 10.4, índice. Entonces, luego escribimos el valor inferior y superior más cercano a la mejor aproximación que registró y que considera imposible que se dé. ¿Ya? Entonces aquí ustedes me pueden decir, ¿por qué no pongo el 10 o pongo el 11? Y en verdad no hay un límite, pero uno como que elige lo que es como más cercano a un valor probable. Onda, no sé, pues 10.3999, lo que sea. ¿Ya? Como lo habíamos visto antes. Ahora, esto es lo que vamos a aprender hoy, ¿ya? Entre comillas, porque esto ya lo vimos de cierta forma. Cómo construir la PDF respecto a la medida que teníamos acá o la medición que estamos realizando. Entonces, acá tengo un gráfico donde sale el largo y la probabilidad de que, ¿cuál es la probabilidad de que se hace largo? Bueno, entonces, tengo que poner cuatro cositas, ¿ya? Acá va a ir la mejor aproximación, el valor inferior, el valor superior, y esta es la probabilidad máxima asociada a la mejor aproximación. Bueno, la mejor aproximación, como nosotros ya me habíamos dicho, era 10.4, ¿sí? Y el valor inferior era 10.3 y el valor superior es 10.5. Bueno, acá me piden, usted puede determinar este valor, o sea, acá me piden la probabilidad, ¿ya? Y me dan que esto se saca con una fórmula. Mi pregunta es, ¿cuánto vale el área de una PDF? ¿Se acuerdan? ¿Alguien? 1 dicen. 1, excelente. Entonces, ¿cómo puedo relacionar yo esta altura del triángulo con el área? ¿Alguien como que se atrevería a hacerlo, a decirlo? Era con el mu, ¿no? Con el mu. ¿Cómo? Lo puedes escribir y yo lo voy a leer. No te preocupes, si no quieres decirlo. Ya, mira, aquí alguien pone base por altura dividido 2 y se despeja. Ya, eso es. Eso es lo que hay que hacer, ¿ya? Entonces, la base es, en este caso, esto vale 1, la PDF completa. Entonces, la mitad de un triángulo vale un medio. Y la otra mitad del triángulo tiene que tener un área de un medio, porque son este y este son el mismo triángulo, ¿ya? Entonces, la base por la altura que desconozco, dividido 2 igual a un medio, me va a dar 2 sobre A, ¿ya? Yo creo que esto lo voy a subir porque, para que les quede ahí. Pero lo importante eso es, para saber el máximo valor que puede tener una PDF triangular, siempre es 2 dividido por el ancho del intervalo. Entonces acá sale 2 dividido por el ancho del intervalo y me da 10. Entonces así yo ya construí
todos los valores que necesito para tener la PDF bien descrita. En el caso de la PDF rectangular, se hace de la misma forma y calcular el área ya es más fácil porque es un rectángulo. Bueno, ¿alguna duda respecto a cómo hacer esto? Ya, entonces voy a seguir. Luego, me dice acá, el siguiente paso es estimar la incerteza estándar. Entonces yo voy y miro qué PDF es lo que estoy usando. Como estoy usando una PDF triangular, la incerteza estándar se calcula de esta forma. Recordar que A es el ancho del intervalo. Entonces me queda 10.5 menos 10.3 dividido en 2 por raíz de 6. Entonces al final me da este numerito. Ya, 0,040 índice. Ejercicio, el resumen más o menos de lo que llevamos hasta ahora. Lectura es una lectura analógica, una PDF triangular, la mejor aproximación es 10.4, el valor inferior es 10.3 y el valor superior es 10.5. La incerteza es 0.40. Bueno, como lo vimos en la clase anterior, esta es la forma de reportarlo, ¿cierto? La mejor aproximación del largo. ¿Qué pasó? Ya, parece que fue un error de algo. Ya, como vimos en la clase anterior, la mejor aproximación del largo del lápiz Bic es de 10.40 índices con una incerteza estándar de 0.04 índices usando una PDF triangular. Entonces hasta ahora no hemos hecho nada nuevo, sino que tomamos un ejercicio y lo realizamos. Bueno, entonces otra vez, en lo que ya había leído, es más conveniente escribir el resultado como de esta forma. La mejor aproximación de la longitud de la PIBIC es 10.40 más menos 0.04 índices. Entonces, cuando usted en los siguientes laboratorios, donde ya, bueno, no en los siguientes, sino que en 2 laboratorios más, cuando ya tengamos un experimento como tal, esta va a ser la forma que usted va a tener que indicar sus resultados, reportar sus resultados. Entonces, el resultado, como tal, 10.40 más menos 0.04 índices, define un intervalo en la recta numérica entre 10.36 índices y 10.44 índices. O sea, si yo tengo la recta numérica de 10.3 a 10.5, que eran el límite inferior y el límite superior, pongo un puntito acá, en la mejor aproximación del largo del lápiz Bic, voy a tener este intervalo. Bueno, este intervalo esperemos que se encuentre una fracción grande de todos los posibles valores que puede tomar el largo del lápiz Bic. ¿Qué significa esto? Entonces, ¿qué fracción? O sea, vamos a ver qué significa esto. Acá me dicen, este personaje. Entonces, ¿qué fracción de todos los posibles valores que puede tomar el largo del lápiz Bic se encuentra entre 10.36 índices y 10.44 índices? O en palabras más simples, ¿qué tan seguros estamos de que el valor del largo del lápiz se encuentre entre estos límites? ¿Ya? Esto fue una pregunta que salió la semana pasada, creo que la semana pasada, hace 2 semanas, creo que la preguntó alguien que se llamaba Tomás. Entonces, él se adelantó un poquito a lo que íbamos a ver, porque en este caso, eh, esta incerteza que nosotros nos definimos, nos define el, ¿cómo se llama? La, ¿Cómo la habíamos puesto acá? ¿Qué tan seguro estamos? ¿Qué cantidad de valores o qué tan probable es? Entonces, la incerteza estándar está relacionada con el ancho promedio de la PDF. El área encerrada en una incerteza, o sea, si yo tengo acá la mejor aproximación más una incerteza estándar y menos una incerteza estándar, es del 65% del área total de la PDF. ¿Ya? Esto igual lo pueden calcular, por si acaso. Ya no es como que salga alguna parte mágica. ¿Ya? El área sombreada en la PDF anterior es el área dentro de una incerteza estándar de la mejor aproximación, o sea, 10,40 más la incerteza que era 0.04, como sale acá bien dibujado. ¿Ya? A esta área, expresada como porcentaje, la llamamos nivel de confianza, bueno, o probabilidad de cobertura.
Entonces acá tenemos que el nivel de confianza en una incerteza estándar es del 65% de los datos. O sea, cuando yo informo este valor con una incerteza estándar, aquí están un 65% de los datos. Si yo pongo otra incerteza estándar, si se fijan acá creció el doble para acá y el doble para allá, tengo el 95% de los datos. Cuando se indica el resultado de una medición como la mejor aproximación del largo es 10.40 índices con una incerteza estándar de tanto, comprende que hay un 65% de probabilidad de que el valor del largo exista en algún lugar dentro del intervalo 10.40 más menos 0.04 índices, siendo el valor más probable la mejor aproximación del mesurando. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir esto? Cuando yo indico acá en mi gráfico el valor 10.40 con la incerteza estándar, estoy diciendo que, reafirmando que el valor más probable es este, el 10.40, dentro de un 65% de los datos. Bueno, entonces, ¿qué pasa con los niveles de confianza y cómo se relacionan con la incerteza estándar? ¿Ya? Para el caso de la PDF triangular, si tenemos una incerteza estándar, nos define un nivel de confianza del 65%. Acá esta Y hace referencia a la mejor aproximación y la U ya sabemos que es la incerteza estándar. Y K acá es como un valor que va cambiando, pero es mejor cómo se lo voy a explicar, ¿ya? Entonces, para una incerteza estándar en una PDF triangular yo tengo el 65% de los datos. Para una PDF triangular con dos incertezas, tengo un 95% de los datos, o un nivel de confianza del 95%, ¿ya? Y si yo tengo 2.45 por raíz de 6 veces la incerteza estándar, voy a definir un nivel de confianza del 100%, que significa que voy a tener el 100% de los datos, ¿ya? ¿Por qué es útil comentarle esto? Porque usted cuando reporte algún dato lo puede reportar como usted crea conveniente, ¿ya? Entonces, si usted no está seguro por alguna razón, tiene que observar qué es lo que está definiendo con lo que hizo, con lo que calculó y con los valores que usted ingresó en su PDF. Bueno, entonces estos niveles de confianza le van a ayudar a usted a pensar si está bien o está mal, o si está correcto, es bien probable o poco probable lo que está informando. ¿Ya? Hasta ahora, ¿tienen alguna duda? ¿No? ¿Cuánto era el K para 10? Para 100. El K era esto de acá. 2.45 por raíz de 6. ¿Ya? ¿Cómo vamos a reportar esto que aprendimos otra vez? Entonces, cuando queramos comunicar el resultado final de un experimento a otra persona, la mejor manera sería proporcionar un diagrama completo de nuestra PDF final, o sea, algo como esto, pero aquí poniendo el valor más alto, ¿cierto? Eh, Ahora es importante mencionar el nivel de confianza. Por lo tanto, al reportar debo hacerlo tomando en cuenta lo siguiente: la mejor aproximación del mesurando, o sea, algo que ya mensurando, algo que ya habíamos conversado en la primera clase, la incerteza estándar U, dada por el ancho de la PDF, lo que ya vimos en la clase anterior y hoy día repasamos un poquito, el nivel de confianza, área encerrada, y la forma de la PDF que estamos utilizando, triangular, rectangular o la gaussiana. Bueno, entonces en nuestro ejemplito final teníamos el lapicito y nosotros habíamos dicho que medía 10.4, ¿cierto? 10.40. Y ya habíamos calculado la incerteza estándar, que era 0.04. Entonces, ¿cómo lo reportamos? La mejor aproximación de la longitud del lápiz BIC es 10.40
más menos 0.04 índices con un nivel de confianza del 65%, utilizando una PDF triangular. O sea, como yo utilicé una desviación, una incerteza estándar, tengo un nivel de confianza del 65%. Si usted no está seguro y quiere poner acá 0.08 o 2U, ahí usted tiene que decir con un nivel de confianza del 95%. Entonces, lo que está asociado a eso es que usted está dando un intervalo más grande porque no tiene tanta seguridad de que su valor esté cerca de acá, ¿ya? Chuta, fue para otro lado. Entonces, ahora en la segunda actividad, ¿ya? Vamos a considerar las siguientes dos situaciones. Vamos a ver esto de acá. Chuta. Se completaron dos experimentos independientes para determinar la masa m de un objeto. Los resultados finales de los dos experimentos se muestran a continuación como PDFs gaussianas que se utilizan para describir toda la información disponible sobre el mesurando en cada caso. O sea, tengo acá estas PDFs gaussianas, la del experimento A y la del experimento B. Entonces la masa está en gramos y si yo me fijo, acá reportan la mejor aproximación 83.50 en los dos experimentos, pero lo que cambia es la incerteza estándar. En este caso, en el experimento A es 0.12 y en el experimento B es 0.06. Y la forma que tiene la gaussiana es distinta, ¿cierto? Entonces acá el área me ponen es 0.68, área punto 0.68. ¿Ya? Ambos resultados indican 83.50 gramos como una mejor aproximación de M, pero la medida A tiene una incerteza estándar 0.12 y ya lo que habíamos hablado. La pregunta es, ¿cuál de las dos medidas creen ustedes que es la mejor y por qué razón? ¿Ya? O sea, esta es la única pregunta del día de hoy y es la que tienen que responder. ¿Ya? Entonces le van a mandar el link para que puedan responder y les voy a dejar acá congelado para que puedan ver la pregunta. ¿A qué se refiere con mejor? Pregunta Tomás. Ah, ya, pues. Quiere decir más certero. Díganme ustedes, pues, ¿qué van a considerar como mejor? Así de ambiguo. ¿Cuál va a ser su criterio para elegir el mejor? ¿Ya? Entonces, La Mari está en el infierno. en el solcito, pues. Qué hermosa. Anda inspirada. A ver si me da inspiración el sol. Pudieron ver bien el formulario, ¿cierto? Porque igual el link dice edit. Pucha, es que no sé por qué siempre me envían con edit. O sea, yo copio el enlace y aparece con edit. Dicen que lo ven ¿Sí? bien. Ah, ya. Entonces, detalles del link. Creo que le mandaste la para editar, pues. Obvio. A ver. Si tienen el archivo, te lo comparten a través de un drive. Y tú se lo quieres compartir a alguien, pone obtener enlace para compartir, ¿cierto? Sí, creo que sí. Y lo pegas y eso sale, po. Y no Ah, entiendo por qué. Yo le pongo arriba enviar. enviar, No sé sí. si es lo mismo. Ah, déjame Y en ver. enviar ahí sale enlace. Perfecto. Sí, porque creo que a ver, porque él sale bien, pero no está para editar, no se preocupe. Oh. Ah, ya. Good. Es que yo entré con el del que mandó el Eduardo y me sale como para editar.
Es que eso es porque nosotros tenemos permisos para editar, po, nosotros tres. Ah, Pero si a ellos no les han dado permiso, no no creo pasa yo. nada. Ya. Sí, dice, sale solicitar permiso, nada más. Mm, Ah, ya. perfecto. Muy bien. Así que estamos bien. Hasta aquí vamos bien, dijo el chancho en la puerta del horno. Para terminar la canción, perfecto. ¡Qué triste! Es muy sureño, me he dicho. Claro, chistes no aptos para veganos. Ah, perdón. Que ya hay hartas respuestas más o menos. A ver, la del experimento B, porque si es la probabilidad de certeza. Eh, au, No, no. están súper repartidas. Veo primera, la segunda, la primera, la segunda, la A, la Profe, B. Dígame. ¿le puedo preguntar algo? Sí, pues, por Eh, supuesto. ¿El nivel de confianza tiene que ver con el área? Sí, pues, sale. Voy a compartir, ¿no? O sea, si el área es igual, ¿el nivel de confianza es el mismo? Sí. Ah, ya. Eso define. ¿A dónde está? A ver. Pam, 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 pam. Acá está. El área asombrada en la PDF anterior es el área dentro de una incerteza estándar de la mejor aproximación. Entonces, es una cantidad de área. Entonces, aquí yo tengo el 65% del área total de la PDF en una incerteza estándar, sin importar cuál PDF es la que yo esté usando, sea triangular, rectangular o gaussiana. ¿Ya? Profe. Va ganando la B, Va pero ganando. están las tres respuestas. Dicen que las dos son iguales, poquitos dicen que la A es la más mejor, La más mejor. y la mayoría dice la B, o la segunda. Acá. Ya, entonces me interesa, voy a leer de nuevo. Los por qué me interesan más que Ah, sí, sí, el Team B. la mejor. Hablan harto de exactitud. Estándar. La segunda mejor de una certeza menor y la misma área de probabilidad. Esa respuesta muy buena. Ya, hay varias veces y hay pocos por qué. Team B puso. Ah, ya, entonces vamos a ver acá. Ya, esto están viendo todo lo que yo estoy viendo. ¿Alguien le gustaría compartir por qué cree que es la B? Aunque está la respuesta acá, la voy a sacar para que no la lea. Mm. ¿Por qué puso la B o por qué puso la A? Porque habían como 4 respuestas que tenían un porqué. Yo elegí la B porque bla. Yo digo un número al azar, ¿o no? A una persona de azar del público. Sí, Profe, yo digo, Ya, a ver, comente. eh, ¿Cuál fue su opción y por qué? la B, porque el mu es menor, lo que implica que, por ejemplo, si le sumo o le resto 83,50 va a ser menor que el la, po, porque el mu es menor. Entonces lo que implica, y aparte como la confianza es la misma, Ujú. entonces como es menor el intervalo, ahí es más exacta por decirlo así, porque el intervalo es menor. En cambio en la otra el intervalo es mayor y por eso es como menos exacto. No sé, eso es lo que No, realmente. una preguntita. Ya, voy a aprovecharme. ¿Qué es para ti exacto?
O sea, en mi cabeza como que lo asimilé con que el intervalo sea más chico y lo que implica que es más exacto porque hay menos valores que puede tomar. Ya, pero otra vez, pues, estoy ocupando la palabra exacto. ¿A qué hacía referencia? ¿Cómo? Como, no sé, pues tú dijiste, este intervalo es más exacto porque es más chico. Sí. Va por ahí la respuesta, está súper bien. De hecho, la palabra usada exacto está correcta. Solo quiero que la desarrolle un poquito más. Falta asociarla con algo que vimos como en la primera clase, o con este número de acá. Me ayudaron. Esto no ¿En es qué lo exacto como el más. ayudaron? Ahí te soplaron, mira. Andrés San Carlos puso, yo tomé exacto como el más parecido a la medida real, el más cercano. O sea, aquí eso es lo correcto, pues. Cuando uno habla de exactitud, habla como el valor más cercano al valor verdadero, ¿ya? O sea, nosotros sabemos que nunca vamos a tener el valor verdadero, entonces es una mejor aproximación. Entonces, una medida más exacta es una medida, son medidas que están más cercanas al valor verdadero o a la mejor aproximación en nuestro caso, ¿ya? Entonces estaba súper bien lo que decía su compañero. De hecho, leamos lo que está escrito acá. El mejor resultado siempre se asocia con la medición con la menor incerteza. La medición B tiene la mitad de la incerteza estándar de la medición A, ¿ya? Por lo tanto, nuestro nivel de confianza del 68% está asociado con un intervalo más pequeño para la medición B que para la medición A. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Como este intervalo es más chico y tiene la misma área, es mucho más probable que mi valor esté acá. Nuestros valorcitos van a estar más pegaditos al valor, o sea, nuestro valor está más pegadito a la mejor aproximación. Entonces, un valor exacto es un valor que está cerca del valor real. Entonces, 83,50 es nuestro valor real y este intervalo de acá está mucho más cerca, por decirlo así, dos numeritos de la mejor aproximación que este que está acá, que sus valores están mucho más dispersos, ¿ya? Entonces, eso es lo que uno tiene que considerar como exactitud, ¿ya? ¿Alguna duda respecto a esto? ¿Alguna duda respecto a cómo crear una PDF? ¿Alguna duda que tengan? ¿Yo? Díganme. ¿Se escucha bien? Te escucho un poquito bajo, pero me va a subir el volumen. Díganme. Es que creo que me confundí un poco cuando mostró los niveles de confianza, ¿Ya? porque yo pensé que como había un gráfico que usted mostró que entre la incerteza estándar era mayor, ahí como que abarcaba más parte del gráfico. Entonces, ¿Sí? por ejemplo, este es 65, pero la otra es 95 porque la incerteza estándar es mayor. ¿Sí? Entonces, yo pensé como la incerteza estándar es mayor, el nivel de confianza es mayor y por eso sería como una mejor medición. Pero no es así entonces. O sea, solamente tiene que ver con el área. Ya. Entiendo tu pregunta y entiendo tu confusión, pero mira, acá esta área es la misma. De hecho, aquí lo dice. Entonces tenía la misma incerteza estándar para los dos valores. De hecho, ese era como el distractor de esta pregunta. Ajá. O Representaban sea, la misma área. Dígame. la incerteza estándar no es diferente. O sea, una es 0,06 y otra 0,12. Ah, sí, pues la incerteza estándar es diferente, pero representa la misma área de una PDF. Ah, ya, ¿Cachai? Esa era como la distracción. Como es ya la entendí. misma área, no, entonces no es eso lo que nos interesa. Bueno, entonces nos interesaba en este caso ver que como los valores acá están más dispersos, voy a tener una incerteza mucho mayor en números, por decirlo así. Pero en el gráfico siempre va a representar una incerteza estándar el 68% de nuestros resultados. ¿Sí? A ver, hay otra pregunta. Profe, ¿esto es solo relacionado a la masa? Porque si fuera mejor en relación al largo, ninguna de las dos lo es, pienso. ¿Cómo eso relacionado a la masa? Ah, porque esto es con masa y el otro es con largo.
Eh, no me queda muy clara tu pregunta, Tomás. No sé si los chiquillos leyeron la pregunta de Tomás. Ah, ya. ¿La entendieron, Mari Carmen o Eduardo, la pregunta? No, si eso estaba... No, creo que tampoco entiendo tu pregunta. Ah, es que mira, yo, como dice masa, creo que es porque el experimento, este ejemplo es de la masa y el que nosotros estábamos viendo es relacionado con el largo, pero las unidades para la PDF en verdad no están como, está mal lo que voy a decir, pero no están como relacionadas, ¿ya? Porque la PDF es como independiente de las unidades. Esto es por ser analógico, tiene esta forma, Mm, ¿ya? Dice, ah, vale, profe, leí mal, gracias. No sé, pues, es solo eso. Esto como es triangular tiene esta forma y la otra como es... Son varias mediciones, se representan con una gaussiana, ¿ya? Entonces, la unidad da lo mismo. Esto podría haber sido varias mediciones del lápiz hechas por el curso de sección G de bachillerato. Y hacer lo mismo, ¿ya? Ya, otra pregunta que tengan relacionada a esto. Ya la próxima clase es la penúltima clase acerca de teoría de la medición, así que no vamos a ver otra vez como estos experimentos. O sea, este experimento, esta materia. Entonces es el momento para preguntar porque esta clase es cortita, de hecho ya terminamos como tal. Así que aprovechen. Que sería bueno decirles que lo tengan en consideración porque cuando ellos, no sé, se cambien a la carrera que quieren, por lo menos si se van a ingeniería o a ciencias, van a ocupar esto a cada rato. Entonces es importante que lo tengan por lo menos presente en alguna carpeta para que si se les olvida puedan ir allá y hagan bien los reportes. Hoy en psicología y en sociología también ocupan estadística. Y si son sociólogos del año de ahora, así como de este siglo, también van a tener que trabajar con datos y programar. Así que van a tener que aprender estadística. Así que esto que parece como súper básico es re útil porque lo van a ocupar harto en verdad. La estadística es como súper importante en la vida cotidiana, aunque uno no lo cree. Más que sacar promeditos, que es como lo que uno ve en el colegio, después hace cosas más interesantes. Así que no, es útil. A mí me gusta caleta la estadística. ¿Ya? Entonces es eso. Ya hemos visto de acá, voy a sacarlo mejor para dar la finalización de la clase. Ya hemos llegado hasta la semana 4. Bueno, entonces en la semana 1 vimos como lo que era una medición, el valor real, la aproximación y todo ese tipo de cosas que uno tenía dando vueltas en la mente y ya acá en la semana 2 la aterrizamos y ya hablamos un poquito acerca de qué es lo que vamos a indicar o qué es lo que vamos a entender por medición, la necesidad de definir un intervalo de confianza o un intervalo donde pueda caber mi medición. Lo vimos acá, la incerteza estándar y cómo esta se representaba probabilísticamente con las PDF. Bueno, a raíz de esto nacen evaluación de los errores tipo B o tipo A. Tipo B quería decir de una sola medida, o sea, una evaluación de los errores de medida analógica y de medidas digitales, ¿ya? Y acá tenemos evaluación de errores tipo A, que van a ser de repetición de mediciones, ya que va a ser lo último, antes de por fin empezar a ver ya un laboratorio como tal. Así que cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, me la envían y ya la hacemos llegar. O sea, le hacemos llegar la respuesta. Bueno, es importante porque aquí ya esto no lo vamos a repasar mucho más. Bueno, así que si no tienen preguntas, voy a dejar de grabar y los voy a dejar libres. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna última pregunta, alguna duda, alguna consulta, alguna sugerencia? Y mañana tienen prueba, parece. Esto no va a tener tarea ni de Nearpod. Esto sí va a tener tarea de Nearpod. La persona encargada de hacer el Nearpod me dijo que iba a liberar el código esta semana. Así que, igual que la otra vez, cuando se libera el código, ustedes tienen 2 semanas o una semana. ¿Ya?
Se lo avisamos y el tiempo igual que es el mismo. Bueno, entonces voy a